malintencionadas se dedican a agredir. A agredir y a denigrar. Y desgraciadamente, procurador, hay gente que todavía cree, nosotros porque estamos en este trabajo, pues, de comunicar, entonces entendemos que lo que se dice en redes sociales, el 99% es falso. Yo así lo califico. Y un 1%, y dependiendo de la fuente que lo ponga, pues tiene validez. Pero desgraciadamente la gente comienza a leer y el comentario es, ya viste qué tal cosa, ya viste qué tal otra, a saber en qué anda metida, a saber qué le han descubierto. Y es una pérdida de la credibilidad, que en el momento si se aclara, o se va, si es que se aclara, nadie le importa. Y mientras tanto, pues se pierde de alguna manera el prestigio que a uno le cuesta día con día construir. La Procuraduría, entiendo, el procurador pues está tomando en cuenta estos casos. Sí, justamente nosotros venimos desde hace varios días exponiendo la necesidad que hay en El Salvador de que cada ciudadano y ciudadana emita opinión, porque es su libertad de hacerlo, pero que lo emita con los mayores niveles de respeto posible, primero a la institucionalidad democrática, luego al país mismo y por supuesto a la población en general. No es posible que las redes sociales se utilicen o se mantengan en ese hilo, como ustedes lo han dicho, en un área de desprestigiar a las personas. Y justamente cuando se hace una aclaración, pues poco importa, ¿no? Pero lo que sí parece trascendental es el daño que se genera desde una noticia inicial en la que se le involucra en alguna determinada actividad a ciertas personas. Entonces, lo primero que me parece a mí importante es resaltar que el derecho a la libertad de expresión, como ustedes lo han expuesto, tiene limitantes, y el limitante es no agredir el derecho del otro. Eso es un elemento importante que deberíamos de tener todos al momento de emitir una opinión. Luego, con relación a las agresiones que han surgido en relación a las señoritas Julia Gabarrete de Gato Encerrado y Karen Fernández, me parece, de Focos. Así es. Evidentemente, ahí hay, además de esa afectación o esa extralimitación al derecho a la libertad de expresión, hay afectaciones a la libertad de prensa, hay afectaciones al periodismo investigativo, objetivo, ¿verdad? Y por supuesto, afectaciones, en este caso, a ellas por su calidad de mujeres. Entonces, nosotros como PDH justamente hemos estado dándole seguimiento a este y varios casos que se han generado en relación a afectación a periodistas, porque creemos importante rescatar la libertad de prensa. En el caso de Julia Gabarrete, nosotros hemos enviado una correspondencia al fiscal general de la República en el que le pedimos que se realicen las investigaciones respectivas para que se deduzcan las responsabilidades a quien corresponda, porque nos parece que la denuncia, como la planteó la señorita Julia Gabarrete, pues es importante que se esclarezca, ¿no? Ese hurto de material y de equipo que tuvo. En el caso Karen. de Karen, dándole seguimiento. Ocurrió ayer, me parece, hoy el sábado, la situación de Karen. Nosotros vamos a sumarlo a la petición que ya hemos formulado, en este caso de Fiscalía, para que también se incluya este caso como un elemento importante a investigar, como también lo hemos hecho en el informe que planteamos como Mesa de Protección de Periodistas. Yo quiero decir que en el caso también de la denuncia que se generó contra el Faro de un acoso, como Procuraduría no emitimos un comunicado puntual porque lo habíamos hecho como Mesa de Protección a Periodistas. Y me parece que todo esto tiene como un hilo conductor que genera la agresión a la libertad de prensa, la agresión a la libertad periodística y la agresión, por supuesto, a las mujeres. Entonces, nosotros estamos en ese sentido pidiendo a las autoridades que se investiguen todo este tipo de hechos, porque no puede ser que se limite el derecho a la información objetiva que la población tiene, que es al final
el objetivo último de, Ujú. de estas actividades. Ahora, procurador, para usted entendemos que es una línea bien delgada, porque dentro de los derechos humanos, pues, la libertad de expresión, ¿verdad? Por un lado, pero por el otro también, esa libertad debe ser responsable. Por supuesto, es lo que le comentaba al inicio. Perdonen que no sé qué me está ocurriendo. Quizás ya me enfermé. Necesita Necesito de Sudagrip. un caramelo de Sudagrip. Lástima que por este medio no se lo podemos dar. Ajá, pero mándenlo a buscar. Caramelito de Sudagrip con eucalipto. Ah, de ese es el bueno. Ese se lo recomendamos, sí. Muy bien. Decía que justamente lo que planteaba al principio, la Constitución de la República y los diferentes tratados internacionales de derechos humanos establecen la libertad de expresión como un derecho fundamental. Ese derecho fundamental que tenemos hoy día y que es garantizado y debe ser garantizado es producto también de la historia de este país. Este país ha sufrido ataques, ha sufrido una guerra, ha sufrido violencia por la libertad de expresión. Entonces, ese ejercicio de la libertad de expresión que se garantizó en la Constitución del 83, que se garantiza en los diferentes tratados internacionales de derechos civiles e individuales, debe promoverse, pero debe promoverse de una manera sana, como usted lo ha dicho. Es decir, la libertad que tengo de expresar cualquier opinión en relación a un tema determinado debe tener a la base el respeto a las personas, el respeto a los demás ciudadanos, el respeto a la institucionalidad democrática. Es decir, yo no puedo venir bajo el argumento de la libertad de expresión a ofender, a insultar, a despotricar contra personas o contra instituciones democráticas de este país. Entonces, esa es la línea delgada, ¿verdad? Porque debemos garantizarlo, pero también debemos tomar en cuenta lo que de manera folclórica muchas veces nos han dicho, que es el derecho de Apolonio termina cuando empieza el derecho de Diana y Tony. Sí. Esa es la cosa que tenemos que tener clara. Ok, un paréntesis. Acaba de temblar a las 8:13. Ya lo está poniendo en su cuenta de Twitter, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y dice que los parámetros preliminares se van a dar en breves instantes. A las 8:13 ponía, bueno, a las 8:13, de acuerdo a la cuenta del Ministerio de Medio Ambiente, es que tembló. Ni cuenta me di. No lo sentimos, la verdad. No. Sí. Mejor que a no ver, sí, mejor. A ver, la revista Focus dice que el equipo del programa Focus denunció el acoso y las amenazas dirigidas a la periodista salvadoreña Karen Fernández. A raíz de una serie de publicaciones difamatorias e irresponsables, Fernández ha sido objeto de expresiones en redes sociales que constituyen agresiones contra la dignidad y los derechos de la mujer. Este tipo de solicitudes o comunicaciones que hace la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para con la Fiscalía, en el pasado, ¿qué tipo de resultados ha obtenido? ¿O se queda solamente con el llamado de atención, la denuncia, o ha ido más allá? ¿O se puede ir más allá? Bueno, desde que yo estoy acá, la Fiscalía ha estado contestándonos toda la correspondencia que le hemos hecho llegar. En los casos en los que le hemos recomendado que inicie las investigaciones, nos ha informado sobre la apertura de expedientes en relación a investigar los hechos que hemos hecho el conocimiento a través de las denuncias que se nos presentan. Hay que decir que la facultad de la PDH es una facultad de recomendación, es una facultad de mera actuación moral, digamos. Vigilancia, por así decirlo. Vigilancia, sí. Lo que quiero decir es que desde el ámbito legal y es el diseño mismo de una estructura de derechos humanos, no tiene la obligatoriedad o la posibilidad de imponer que se haga o realice alguna actividad que estima conveniente, sino que se queda a nivel de una recomendación o de una exhortación para que se actúe de una o de otra forma. Al día de hoy, como reitero, esa forma de la Procuraduría tampoco debe verse como que la institución no tiene
facultad constitucional, ¿verdad? Sí la tiene y esa es la que le ha dado la Constitución. Cuando emitimos una comunicación y pedimos un informe o que se pronuncie sobre algo a cualquier institución, si no lo hace, se entiende una obstaculización al mandato de la PDH y eso puede conllevar a una violación de la ley de la Procuraduría, lo que consecuentemente puede producir una responsabilidad civil, administrativa o penal según el caso. Eso sí lo establece el artículo 46 de nuestra ley. Pero hasta el día de hoy, con la Fiscalía General de la República, siempre nos ha contestado los requerimientos que les hemos hecho y cuando le hemos recomendado, en la mayoría de los casos que le hemos recomendado aperturar expedientes por hechos que estimamos constituyen delito, nos ha informado sobre la apertura de eso y luego le damos seguimiento nosotros al expediente que se ha aperturado porque tenemos que darle una respuesta al usuario o usuaria que ante nosotros ha acudido. Uh-huh. Bueno, al menos se abre expediente. Lo que no se sabe es hasta dónde llegan estas investigaciones, si se quedan a medio camino. Y que se dé un resultado, pues, o sea, que se deduzcan responsabilidades, porque al final de cuentas, procurador, eso es lo que necesitamos, que se deduzcan responsabilidades. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una unidad que se denomina Departamento de Seguimiento y eso es lo que ese departamento se dedica a darle la continuidad a las resoluciones que se emiten desde la PDH. Uno de los seguimientos o continuidad que se da es justamente monitorear el estado de los casos. Lamentablemente, tampoco tenemos la posibilidad de obligar a que actúen de una forma que nosotros quisiéramos. Igual es parte también de la forma como está funcionando ahora la institucionalidad del país. Pero sí, lo importante es que al final haya una resolución, haya un dictamen o haya una investigación que determine la participación o responsabilidad de alguna de las personas. Justamente esa es la finalidad de promover que se investiguen o que se promuevan los expedientes dentro de Fiscalía cuando se estima que el hecho puede constituir un ilícito. Uh-huh. Da la impresión, procurador, que muchas situaciones que ocurren en el mundo virtual que son constitutivas de delito o de violaciones a los derechos humanos para el caso que a usted le compete, al momento no se ha sentado todavía ningún precedente en El Salvador que venga a marcar un ejemplo y da la impresión que todas estas cosas, estos ataques, quedan en la impunidad. Sí, justamente es una de las tareas pendientes de El Salvador. No solo en el tema en que nos encontramos ahora, sino en toda la gama de situaciones que ocurren en el país, pareciera ser que al final hay una especie de impunidad en cada acto o en cada hecho que se realiza. Aquí es donde nosotros debemos buscar que las instituciones realmente funcionen y hagan lo que la Constitución les mandata. En el caso de las diferentes formas de ataques o agresiones que se han generado en redes sociales o en todas las plataformas virtuales, hasta ahora justamente no hay ningún precedente, justamente lo hay. Sin embargo, sí están las denuncias, sí están las peticiones para que la institución que ahora es la Fiscalía promueva las investigaciones. Por ejemplo, nosotros hemos pedido que se investiguen las agresiones contra diferentes mujeres que han sido agredidas en el ámbito virtual. Me acuerdo de una abogada, Gabriela Galeas, me parece, la otra abogada, señora de León. Berta María. Berta María, sí. Mariana Belloso también. Mariana Belloso, sí. Varias personas, varias mujeres a quienes les han agredido en las redes sociales y que hemos pedido que se investiguen, ¿verdad? Porque creemos importante que se respete la integridad de las personas y particularmente la integridad de las mujeres. ¿Usted se ha reunido con el fiscal general de la República, procurador, a fin de haber acercamientos entre ambas instituciones? Ya nos dijo usted que las recomendaciones de la Procuraduría son eso, no son vinculantes, sino que son recomendaciones, pero a fin de que estos casos se investiguen y se deduzcan responsabilidades, ¿usted se ha reunido con el fiscal general de la República para tratar este tema? No, honestamente no nos hemos reunido. Recordemos que yo vine a finales de octubre acá
Los primeros 3 meses fueron una situación bastante compleja en relación a esa afectación o esa utilización de las redes sociales hacia mi persona. Y luego en enero comienza nuevamente a arrancar las actividades, pero febrero se presenta un hecho insólito en el accionar del país después de los acuerdos de paz, y eso ocupa mucho espacio de actividad laboral, y luego ya en marzo nos llega de lleno la crisis sanitaria que ahora tenemos, y eso ha imposibilitado diferentes actividades. Por esa razón es que no pudimos, sí lo teníamos previsto, reunirnos con el doctor Melara, pero no hemos podido sentarnos en relación a cómo se han venido desarrollando las actividades laborales después de marzo, que ha ingresado esta crisis sanitaria que ahora tenemos. Y sobre la crisis sanitaria, ya que estamos abordando el tema, o ya que lo mencionó, entendemos que la Procuraduría está presentando informes periódicos, ¿verdad?, de cómo está viendo la situación, principalmente por el lado del Ejecutivo. A mí me llama la atención, por ejemplo, que todavía hay centros de contención. Obviamente ahí está gente que viene varados, que viene del exterior. Ya no se están llevando a gente así como antes, solo porque por el tema de los decretos que te llevaban, porque no justificabas tu salida a la calle. Sin embargo, todavía hay personas detenidas por esa situación. ¿Qué es lo que está pasando, vaya, para el caso de los centros de contención, y cuáles son los datos que tiene la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos? Bueno, nosotros estamos presentando informes periódicos a la Sala Constitucional a raíz de la resolución del 15 de abril en la que nos mandató vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares del expediente 148-2020, y que luego a eso se sumaron una serie de expedientes en los que se decretaron medidas cautelares en favor de personas detenidas por incumplir la cuarentena domiciliar. Quiero comentarles que hemos presentado 11 informes en esa línea, desde, me parece que primero fue el 8 de mayo, perdón, el 15 fue la resolución, 17 me notificaron, fue como el 22 o 23 de abril el primer informe, y hemos presentado 11. A partir del octavo informe no se evidenciaban personas detenidas por supuestamente infringir la cuarentena domiciliar. Sin embargo, hemos presentado el último informe el viernes pasado, este viernes que pasó, estamos hablando del día 11, y la sorpresa nuestra ha sido... Viernes 10. Hoy estamos 13, viernes 10. Ajá. Tiene razón. Y la sorpresa nuestra ha sido que se nos ha informado de 63 personas detenidas, según los documentos que policía nos ha hecho llegar por el mandato constitucional que ellos tienen de informar a esta PDH sobre las personas detenidas. Según esa información, se ha detenido a 63 personas por infringir cuarentena domiciliar. Nos pareció raro porque ya no están vigentes los decretos que avalaban la situación. Exacto. Y nos dedicamos con el personal a revisar exhaustivamente la documentación para concluir si se referían a esas detenciones o no. Hasta donde pudimos concluir, se refieren a ese tipo de detenciones. Lo hemos informado a la sala en este informe del día viernes, en donde se anuncian 21 personas detenidas en Santa Ana, 15 en Chalchuapa, 9 en Metapán, 6 en Texas y 5 en San Sebastián Salitrillo. Entonces, nos ha parecido Espérese, está bien raro eso. Vaya, los decretos que avalaban ese tipo de detenciones fueron declarados inconstitucionales. Y usted dice que después de esos decretos han habido 60 y cuántas detenciones. En 63. 63. Es decir, que son detenciones ilegales, procurador. Mire, nosotros le dije que nos parecía raro cuando recibimos la información y la estábamos analizando. Nos detuvimos a analizarla, verificarla en detalle, y todo nos lleva a concluir que se refieren a personas detenidas por esa situación.
porque no hay la atribución de un ilícito penal que haga pensar que es por esa razón la detención. Ojalá y no aparezca luego que se omitió eso en los oficios, ¿verdad? Porque podría ser una de las alternativas. Pero nosotros le hemos informado y nos ha parecido realmente raro. Los informes que hemos presentado son a la sala de lo constitucional, son 11 en total. Hemos tratado de darle cobertura a todo lo que nosotros como institución hemos estado conociendo sobre el tema. Será la sala la que tome las decisiones respectivas conforme a la información que le hemos hecho llegar. Ya es parte del funcionamiento de la sala. Con relación a los centros de contención, según el sitio oficial del Ejecutivo, todavía hay centros de contención. Pero nosotros, hasta el día de hoy, nosotros igual ya no hemos tenido denuncias de la forma que las teníamos al principio, ¿verdad? Es decir, se ha minimizado el número o el incremento de denuncias. El último reporte de denuncias que teníamos a nivel de toda la Procuraduría desde la emergencia, si me permite un segundito, ha aumentado, pero no en la proporción que venía desde cuando inició la emergencia. El último reporte que tenemos al 6 de julio es de 1.758 hechos denunciados. Y en eso sigue siendo el derecho a la libertad personal el más denunciado con 687 casos, ¿verdad? Esto es lo que nos ha parecido raro, porque de las personas que estaban varadas en el exterior y que comenzaron a regresar al país, producto de la exigibilidad de los mismos varados, de esta Procuraduría, de la población en general, de las resoluciones de la sala, y que ahora pues le ha dicho al presidente, mire, la ley que contiene el decreto 621 es constitucional y debe traerlos. Teníamos información que se le está practicando la prueba, pero que lo están enviando a sus casas y a quienes se tiene sospecha con algún tratamiento médico, no a centros de contención. Entonces, la pregunta es que nos estamos haciendo quiénes están en los centros de contención, porque todavía... Eso está, o sea, significaría, Diana Verónica o procurador, que al menos en este último reporte que ustedes tienen, a 63 personas los han retenido, los han detenido, los han privado de su libertad, sin llevarlos a un juzgado ni presentarlos ante un juez, pero los han ido a meter a centros de contención y no se certifica el cometimiento de ningún delito. Aparte que no existe porque los decretos son inconstitucionales. Es correcto, eso es lo que nosotros nos ha llamado la atención en el informe que hemos presentado la semana anterior. Y como no hay, como usted lo ha dicho, no hay constancia o certificación de que las personas detenidas hayan cometido un ilícito, entonces se han llevado a centros de contención. Por esa razón nos parece raro y lo hemos informado de esa manera a la sala, porque justamente si es por la cuarentena domiciliar que han sido detenidos, pues obviamente no existe ninguna ley que respalde esa situación y serían detenciones totalmente ilegales. Es que estoy viendo aquí en el sitio covid19.gov.sb que a la fecha de hoy, porque este corte de la madrugada de hoy lunes, hay 2.424 personas detenidas, restringidas a nivel nacional por violar la cuarentena. Pero ¿cuánto tiene la resolución de la sala que declaró inconstitucionales los decretos ejecutivos que avalaban este tipo de actividad? Ya tienen... un poco más de un mes, fue el 8 de junio. Exacto, entonces, y entonces si las cuarentenas o las detenciones son por 15, 30 días, o sea, estas personas no deberían de estar en estos centros de contención. ¿Y ustedes no han verificado in situ, procurador? Fíjese de que no, nosotros lamentablemente no hemos podido hacer verificaciones en los lugares del centro de contención por dos razones. Una, como la mayor cantidad de instituciones, también la PH se ha visto disminuida en su personal, debido a que hay personas, adultos mayores, enorme cantidad, personas con alguna enfermedad preexistente,
mujeres en condición de embarazo, etcétera. Y luego el repunte también que se generó con la cantidad de casos positivos también ha generado algún grado de temor, digamos, en hacer tipo de verificaciones, por un lado. Segundo lado es que también la falta de equipo. Recordemos que la Procuraduría no ha contado históricamente con capacidad económica para poder cubrir todas sus necesidades, y justamente la adquisición de equipo de protección no era algo que estaba presupuestado el año anterior porque no se conocía. Entonces también nos ha dificultado el poder adquirir equipo de protección para el personal, porque tampoco lo vamos a enviar al personal a que se arriesgue de una manera deliberada. Y tercero es que hemos tenido algún tipo de donativos por organismo internacional de derechos humanos. En particular hemos recibido donativo de 100 trajes tipo 3 o fase 3 que pueden ser utilizados para este tipo de diligencias, pero para el uso de estos trajes se nos ha requerido que debemos ser certificados por el Ministerio de Salud. Y hemos enviado ya 2 notas al Ministro de Salud para que nos hagan una capacitación o una instrucción de cómo usar el traje para ponerlo y quitarlo, porque según datos que tenemos, la mayor contaminación de personal de salud ha sido por la manipulación de este traje, porque requiere de una capacidad necesaria para no contaminarse cuando ha tenido acceso a sectores en los que hay personas positivas a COVID. Y luego que tampoco hemos querido infringir, digamos, de alguna manera las normas que el ente rector en salud ha establecido en cada lugar, porque no queremos ser cuestionados o atacados de haber convertido a los empleados de la institución como vehículos portadores para aumentar el contagio. Sin embargo, estamos esperando que el ministerio nos acredite y que nos señale día y hora para poder hacer algunas verificaciones. Estamos muy interesados en verificar el Hospital El Salvador, por ejemplo, muy interesados en verificar esos centros de contención que se exponen, porque nos parece ser que no tiene sentido que todavía hayan personas detenidas por infringir cuarentena, salvo que la explicación sea que hayan personas que se hayan diagnosticado como positivos al virus y que estén teniendo algún tipo de tratamiento y que no requieran ser tratamiento hospitalario. Podría ser esa la situación. Pero esos son los centros de resguardo. Los centros de contención. No, me refiero a estas personas que no las mandan a un hospital porque son positivas a COVID, pero no requieren hospitalización. Son los famosos, entiendo, no me recuerdo el nombre, Tony, pero si no mal recuerdo son centros de resguardo, a no ser que dentro de estas personas que hablan de centros de cuarentena estén personas que están recibiendo este tipo de tratamiento, ¿verdad? Y no es que estén cumpliendo la famosa cuarentena de los 15 o los 30 días. Pero estas 63 personas es porque ustedes los detectaron o ellos se comunicaron a la Procuraduría y les dijeron, miren, me han llevado y no sé por qué, no me han dicho nada. O sea, ¿cómo los...? No. Los informes que nosotros planteamos o hacemos llegar a la Sala Constitucional de detenciones o el cumplimiento de las medidas cautelares estaba en 2 sentidos. Uno es que reportábamos las personas detenidas por el conocimiento de esa institución a través de la denuncia del ciudadano o la ciudadana. Y otro es las personas detenidas por el informe que la Policía Nacional Civil debe dar a la Procuraduría de todas las personas que detiene. Estos son los oficios que envía la PNC. Esos 63 personas lo hemos identificado en estos oficios que envía la PNC. No es que tenemos denuncias, no que la policía nos ha informado de estas detenciones, y en esa correspondencia no se visualiza que sea porque sean detenidos porque hayan cometido un ilícito. Entonces, parece ser que se refieren a personas que han sido detenidos por violar la cuarentena domiciliaria obligatoria, que no existe. Correcto. Tengo aquí una consulta de un abogado que dice, ¿no cree, señor procurador, que es hora de certificar el incumplimiento de las sentencias a la Fiscalía General de la República para que actúe contra los funcionarios que se encontrarían en desacato?
Sí, pero eso no es una función de la PDH, eso es una función de la institución que emitió la sentencia, quien debe hacer el seguimiento para verificar su cumplimiento y en caso determine que no se ha cumplido, certificar a donde corresponda. Nosotros no hemos emitido la resolución o sentencia en ese sentido. Lo que es la Sala de lo Constitucional. Es correcto, por eso les decía que será la sala quien, a partir de la información que le hemos hecho llegar, tome las decisiones que estime que son legalmente procedentes. Ok, o sea, con los informes que, bueno, es que yo me recuerdo que esta sentencia, Tony, de inconstitucionalidad de los decretos, incluso de los decretos legislativos, ordenó a la Procuraduría, ¿verdad?, emitir los informes necesarios que hablaran sobre el seguimiento al cumplimiento de esta resolución. Son los informes que usted dice que está enviando a la Sala de lo Constitucional, que han sido 11. La verdad, es correcto. Hasta el momento. Okay. Procurador, usted dijo, queremos hacer no solamente estas inspecciones in situ, en el lugar, en los centros de resguardo o de contención, sino que también queremos ir al Hospital El Salvador, mencionó, por ejemplo. Sí. ¿Qué quieren ustedes conocer del Hospital El Salvador? ¿Qué es lo que quieren averiguar? Lo que ocurre es que ha habido mucho comentario en redes sociales y una diversa cantidad de noticias en diferentes medios rotativos en que el hospital no está atendiendo a personas graves de COVID, y ese fue el objetivo de la construcción de ese hospital. La generación de 400 camas UCI para atender a personas complicadas de COVID. Según lo que se lee en las redes sociales y algunas referencias de noticias que toman como punto de partida comentarios de algún personal médico, dicen que no se está atendiendo ese tipo de personas y que solo se atiende a personas que están leves en la enfermedad y se recuperan. Y además han surgido otros cuestionamientos como el hecho de la falta de atención de las aguas residuales, que el equipo que se cuenta con el hospital es especializado y que el personal, no hay personal adecuado en El Salvador para la manipulación, entendemos, de ese equipo. Entonces, esas son de las cosas que nosotros queremos corroborar en ese hospital, porque es importante que la población conozca, y creo yo que la institución, la PDH, reviste de esa capacidad para poder informarle a la población lo que verdaderamente hay en el hospital. Pues en un periódico he leído que en más de 3 oportunidades se ha negado a la prensa el acceso al mismo. Entonces también ese es otro de los puntos que creemos importantes. Y me dirán, mire, a usted no le van a prohibir el ingreso. Una vez tengamos la capacitación para el uso y manejo del equipo fase 3 que implique no arriesgar al personal de la PDH, podemos entrar sin ningún problema porque el mandato constitucional de esta institución así lo faculta. Ahora bien, ¿y cuántas? Usted dijo ya que le mandó ya 2 solicitudes al ministro de Salud para que les den la instrucción necesaria sobre la colocación de estos trajes. ¿De qué fecha son estas solicitudes? ¿Qué respuesta le han dado, procurador? Porque ya nos dijo, o sea, no le han dado respuesta positiva de que van a llegar tal fecha a darles la capacitación, nos decía. Fíjese que la fecha de la primera nota, honestamente no la recuerdo, no la tengo a la mano. La segunda se la enviamos el día 30 de junio. Okay. Y no hemos tenido respuesta de ninguna de las 2 notas. ¿Y de ningún tipo? ¿Cómo? ¿Y de ningún tipo? De ningún tipo. Ante esta situación, lo que esta semana vamos a implementar es la posibilidad de que nos lo pueda hacer esa capacitación personal del Colegio Médico. Vamos a pedir colaboración con ellos, pero queremos primero averiguar si es posible, porque me parece que hay una norma que establece que únicamente el Ministerio de Salud puede certificar el uso de estos trajes. Entonces, si eso es así, tendremos una limitante, porque aún cuando lo haga otro personal, tiene que ser el autorizado por el Ministerio de Salud, y es lo que queremos ratificar, hacerlo. No, y deben ser respetuosos de los procedimientos, lo entendemos. Procurador, la institución que usted dirige se ha pronunciado, ¿no?, sobre el manejo de la pandemia por COVID-19 y
en una de sus últimas publicaciones hace un llamado a exhortando a que se sienten, dialoguen y tomen decisiones ante la situación de la pandemia diversos actores, no solamente el órgano ejecutivo o no solamente el gobierno, está llamando también a otros sectores como expertos, como epidemiólogos, como el colegio médico, etcétera, etcétera. Quisiéramos la base de este pronunciamiento. ¿Por qué la Procuraduría se ve obligada a hacer este pronunciamiento, procurador? Bueno, justamente nosotros hemos tratado de darle seguimiento a la actividad del Estado en el manejo de la pandemia, porque uno de los mandatos constitucionales de esta institución es verificar la actividad del Estado en relación a las personas, porque el Estado es tradicionalmente el que más afecta derechos humanos. Hemos emitido una serie de comunicados esta semana, hemos emitido 3 casi en la misma línea. Uno sobre en el que le estamos diciendo que la pandemia nos sigue ganando la batalla y que nuestros gobernantes continúen en conflicto. El otro es por el colapso del sistema integrado de salud. Y el otro es por la ausencia de una normativa que regule el accionar de la población y del gobierno en la pandemia. Después de la sentencia que emitió la Sala Constitucional el 8 de junio, ha habido una intensificación en el conflicto entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Recuerden que incluso fueron incapaces de ponerse de acuerdo hasta en el lugar y la hora para llevar a cabo una reunión de diálogo para concertar una normativa. La Asamblea convocaba en un lugar a una hora y el Ejecutivo convocaba en otro lugar a la misma hora. La colaboración entre los órganos no ha sido la mejor. Exacto. Esa situación nosotros hemos evidenciado que solo ha promovido la mayor cantidad de contagio y de fallecimiento de personas por el COVID-19, lo que conlleva, por supuesto, afectaciones a derechos humanos. No hay donde perderse en esa línea. Más el hecho que cuando se promueve una ley que regulaba la emergencia nacional con la reapertura económica de manera gradual desde la Asamblea, se veta ese decreto. Y se emite un decreto ejecutivo, que es el 31, que ahora está todavía vigente, que contiene en su significado muchas cosas similares. Contiene una emergencia nacional y contiene una reapertura económica gradual de igual forma, con algunos matices distintos cada uno del otro, pero en esencia regulaban lo mismo. Si hay una normativa de cada uno de los dos órganos de esa naturaleza, ¿por qué no se sientan y consensúan en una sola norma? Eso es la cuestión que nosotros no nos explicamos y no compartimos el continuar en este conflicto. Y eso nos llevó a decirle, miren, por favor, les exhortamos a que se sienten a dialogar de una manera franca, sincera y honesta, y que emitan una ley que primero responda a los parámetros que emitió la Sala en la sentencia del 8 de junio y que además permita el abordaje del gobierno a la pandemia y el accionar de la población. Eso es lo que nos ha llevado a hacer este tipo de cosas. Procurador, pero más de un pronunciamiento, ¿qué incidencia puede tener la Procuraduría? Porque el pronunciamiento que ustedes hacen, pues lo hacen todos los sectores, ¿ya? Es un mandato legal que ustedes tienen al hacer este pronunciamiento, pero en realidad más de un pronunciamiento no entiendo que no tiene mayor incidencia. ¿Qué pueden hacer ustedes para presionar? No sé si la palabra es correcta, para presionar o para llevar a que los órganos del Estado en realidad se pongan de acuerdo y hagan su trabajo. Sí, mire, es un poco complicado, Diana, porque la institución, como le dije antes, tiene un mandato de hacer buenos oficios, tiene un mandato de llamar a la conciliación, al diálogo, para que la actividad del Estado sea siempre en beneficio de la población. Así lo establece el artículo 1 de la Constitución, que debe tener como fin y origen a la persona humana. Ese llamado es desde una óptica, desde la mera moralidad.
¿verdad? Desde la mera moralidad. Lo que nosotros hacemos es que les comunicamos de manera escrita o física estos comunicados y les damos seguimiento, les damos un plazo para que nos digan qué acciones van a tomar para llevar adelante las recomendaciones que les hacemos y si las consideran oportunas o no, porque pueden decirnos, mira, la recomendación suya no tiene sentido. Igual no lo pueden decir, pues, ¿verdad? Entonces, esa es la función de la institución. Nosotros no podemos de manera imperativa decirle al órgano ejecutivo, siéntese a tal hora y tal lugar con el órgano ejecutivo y hacer lo mismo con el órgano legislativo. No lo podemos hacer, no es dentro de la facultad de la Constitución que nos da como institución y es complicado porque hace unos días escuchaba una declaración del alcalde de San Miguel que decía no puedo andar detrás de los ciudadanos con un chilillo. Pues igual ocurre acá. No podemos andar detrás de todos los funcionarios con un chilillo diciéndoles siéntense, dialoguen, conversen, sean honestos, sean francos, emitan una ley. No podemos hacerlo. Entonces tenemos que hacer este tipo de pronunciamientos para motivarles desde la racionalidad, desde la objetividad, desde el análisis crítico sensato, Pero pueden poner en el ojo público esa situación, buscarán el acompañamiento de organismos internacionales. Justamente, de hecho, nosotros intentamos a través de la señora residente de la Oficina de las Naciones Unidas en El Salvador, generar a través de ella un vínculo de comunicación con el órgano ejecutivo. Le enviamos una nota al presidente pidiéndole que señalara a alguna persona de enlace con el ejecutivo, con quien pudiésemos conversar las diferentes temáticas que estábamos evidenciando para coadyuvar en la solución de los problemas, porque aquí no se trata, Diana y Tony, no se trata de ponernos a discutir, a pelear o a confrontar como institución o como titulares de institución, sino que se trata de que todos sumemos. En este momento, el país necesita que todas las instituciones nos sumemos, que todos los funcionarios nos sumemos. La población está esperando una norma que regule el accionar del gobierno para atender la pandemia y que regule el accionar de la población para ayudar a detener los que está ocurriendo esta pandemia. Entonces, lo importante ahora, lo necesario ahora es que todas las instituciones nos sumemos, nos juntemos, pero que dialoguemos de manera... Hay muchos que opinan que esta no es un problema de la pandemia, de la emergencia por la COVID-19, sino que es un tema político, porque estamos a meses de un nuevo proceso electoral. Y que en realidad es una pugna política lo que está primando sobre el beneficio de la salud a la población. Yo no quisiera hacer apreciaciones meramente políticas porque luego hay malos entendidos sobre el análisis, pero usted lo ha dicho. Y esa es una de las cosas que nosotros vemos con mucha preocupación. La población de El Salvador hoy está confrontada uno con otros. Y justamente la esperanza que la población de El Salvador ha puesto en el gobierno actual es que se permitan niveles de participación mayores, que se permitan niveles de transparencia mayores y que de una vez por todas en El Salvador se genere un plan de acción de país, es decir, que las políticas públicas se diseñen en atención a las necesidades reales del país, pensando en el devenir de la población y no en el devenir de las siguientes elecciones, como lamentablemente ha ocurrido en el pasado. Entonces, eso me parece a mí que es lo importante, ¿no? Que El Salvador pueda trascender de este tipo de cosas y puedan los gobernantes, todos sin distinción de los diferentes órganos de Estado, tomar conciencia de la necesidad que hoy día hay de que El Salvador promueva el desarrollo de la población a través de una normativa que regule el accionar del gobierno y de la población para contener los estragos que está ocurriendo o que está generando la pandemia. Si no se hace así y se hace en relación a la elección legislativa y municipal de febrero del otro año, lamentablemente vamos por el camino equivocado y sin duda vamos a tener muchísima cantidad de personas fallecidas y contagiadas por COVID, lo cual va a ser tristemente lamentable.
Sí, lo que creo, Diana Verónica, que el procurador pues está de manera muy cautelosa pues emitiendo esta opinión, como dice él, para que no se interprete pues de manera política, pero sí creo que el manejo que se está dando por parte de todos los que tienen que tomar las decisiones ya lo ven en clave política, procurador. Sí, justamente por eso le decía que yo esperaría que la esperanza que la población ha puesto en este nuevo gobierno, en que se puede actuar diferente, en que se puede hacer política diferente, en que no se hacen las mismas cosas de siempre, esa esperanza se promueva desde el Ejecutivo, generando políticas públicas que fortalezcan la transparencia, que minimicen los actos de corrupción y que promueva la participación de la ciudadanía, de tal suerte que se emitan políticas públicas encaminadas al desarrollo de la población de una manera sostenible en el tiempo, pensándolo en la población en concreto y no en las siguientes elecciones. Claro. Eso de estar pensando en las siguientes elecciones es lo que lamentablemente ha tenido al país con grandes limitaciones en el pasado. La esperanza de la población es que se deje de pensar en las siguientes elecciones, se deje de pensar en la siguiente candidatura y se piense de una vez por todas en un plan integral de país que promueva a la persona como sujeto de derechos. Okay. Procurador, hablando de elecciones, ayer fueron, Tony, elecciones internas del partido Vamos, y de acuerdo a algunas publicaciones vi que la Procuraduría estuvo parte activa vigilando, ¿no? Que se cumplan los procesos. Sí, una de las facultades constitucionales que le otorgan a la Procuraduría es el vigilar el respeto de los derechos civiles individuales. Dentro de ello encontramos el derecho al sufragio, el derecho a ser elegido y a elegir. Lo que ayer hicimos fue monitorear un poco la elección interna del partido Vamos en departamentos como Morazán, San Vicente, Cuscatlán, Santa Ana y Sonsonate, me parece. Y nuestra función es únicamente de observador. No estamos avalando, no estamos de ninguna manera introduciéndonos en la esfera particular del partido, sino únicamente observando que se respete el derecho de la población que tiene derecho a emitir decisión en este tipo de cosas. Y luego, pues, lo que sí hemos decidido es que luego que se hagan todas las elecciones internas en las que participemos como observadores, vamos a emitir un documento que contenga los hallazgos, lo que hayamos observado y si consideramos que es necesario hacer algunos cambios en los mismos. ¿Qué tipo de partidos? Perdón, Tony. ¿Van a hacer con todos los partidos políticos? Sí, la idea es hacerlo con todos. Okay. Procurador, ¿cómo qué tipo de situaciones vieron ayer que no funcionan? ¿Que ayer, harían ustedes recomendación? Fíjese que del día de ayer todavía no tengo reportes sobre si se observaron algunas inconsistencias. Lo que sí solamente me informaron que buena parte de la población que estaba inscrita para emitir el sufragio lo hizo. En departamentos como Morazán y San Vicente estuvo más del 50% de la población. Cuscatlán sí estuvo un poco menos, fue menos del 50% de la población, pero hasta donde supimos no hubo ningún incidente de ninguna naturaleza. Sí nos estamos preparando para las que van a ver el próximo domingo, porque el próximo domingo va a estar el partido Gana en algunos departamentos y ya nos han hecho llegar alguna invitación para monitorear particularmente el departamento de La Paz y donde también han generado alguna noticia algunos diputados ya sobre algún tipo de diferencias. Entonces estamos preparándonos para ello y esperemos pues que a pesar de esas diferencias que se han expresado, los mismos se lleven con normalidad y que no haya ninguna afectación a derechos genuinos de la población. ¿Cómo van a hacer con aquellas elecciones internas que son virtuales? Entiendo que Arena, Tony, será virtual, ¿verdad? Sí. Creo que también nuestro tiempo, creo yo. Sí, justamente eso va a ser una de las grandes dificultades que vamos a tener, porque en ese espacio, digamos, tendríamos que monitorear que todos tienen acceso a Internet.
y que no se limite el derecho porque no tiene acceso a Internet o que tiene un dispositivo que le permita acceder a la plataforma que se va a crear o que el voto no se vaya a duplicar. No sé, son cosas que hemos venido analizando y pensando en estos días y creemos que justamente esas sí se nos van a complicar. Tendríamos que, en principio, hacer algún monitoreo en los equipos, en la base de datos que tengan en sede central de cada uno de los partidos que lo hagan de esa forma, pero sí creo que esa va a ser, por la condición misma del país, una de las dificultades que va a presentar este ensayo interno de los partidos. Procurador, si viniera una comisión internacional de derechos humanos a reunirse con usted y le preguntara, don Apolonio, ¿cuál es el principal derecho humano que se estaría violando como producto del manejo de la pandemia del COVID-19? ¿Cuál sería? Si fuera por números estadísticos, según los datos de esta Procuraduría, tendría que ser el derecho a la libertad personal, porque es el que en mayor cantidad se ha reflejado en los informes que hemos presentado. Si fuera por lo que estamos observando a partir de las diferentes denuncias en redes sociales o en rotativos matutinos o vespertinos y las mismas declaraciones de la población, tendríamos que decir que el derecho a la salud y a la vida, en relación a que hemos venido diciendo desde el inicio que el abordaje a la pandemia se ha generado de una forma improvisada y ahora los más afectados están siendo los que están en primera línea, el personal de salud. Hemos reiterado el llamado para que se les dote de equipo de protección adecuado para que no sigan contagiándose. Habría que ver en esos dos sentidos, Tony. Uh-huh. Ahora, cualquiera Okay. Perdón, Diana, perdón, cualquiera del gobierno central podría decirle, mira, procurador, pero si esto nadie lo vio venir, o sea, ¿cómo quiere que no vaya acomodando los bultos en el camino? O sea, ¿cómo? Es decir, hemos tenido que reaccionar. Sí, no, justamente ese ha sido el argumento que siempre hemos escuchado. Pero ustedes recuerdan que el primer caso que surgió en China fue en diciembre del año pasado. La declaratoria de emergencia nacional se generó en marzo. De diciembre para marzo y en enero, en febrero, las noticias internacionales sobre el rápido contagio y la rápida evolución de este virus y que estaba llegando a diferentes países del mundo era evidente. Entonces, eso debió haber generado la movilización de parte de los gobiernos de América Latina que tuvieron la posibilidad de hacer algún tipo de preparativo. Pero acá, ustedes recordarán, no se preparó centros de contención, no se preparó transporte para personas que iban a ingresar al país y que iban a ser trasladadas, no se capacitó a personal sobre el uso de equipo de bioseguridad, no se preparó ningún hospital antes de que hubieran casos, cuando ya estaba la de emergencia, no se preparó ningún hospital que se designara únicamente para atender personas COVID positivas o sospechosas al mismo, sino que conforme fueron apareciendo los casos, se fueron llevando al Hospital Saldaña, conforme fueron aumentando, se fueron llevando a otros como el de Ilopango y luego se fue llevando a Rosales, a San Rafael, etcétera. Ahí fue cuando nosotros como institución dijimos que los centros de contención de Jiquilisco y Villa Olímpica no reunían condiciones para generar una cuarentena sanitaria que pudiese prevenir el contagio del virus, se sacan a las personas, se llevan a otros lugares, se les resetea en el tiempo y se disponen a convertirlos, en el caso de Jiquilisco, en un hospital provisional que particularmente no sé si están atendiendo personas con COVID positivo. Bueno, creo que una de las principales, y ya porque son las 9:01, Diana Verónica, hay cosas que uno no termina de entender, lo hemos preguntado, pero todavía se sigue la población preguntando por qué el gobierno dice que los hospitales están colapsados. Hay imágenes de gente atendida de manera improvisada o en las afueras, pero ya lo decía usted, ¿por qué entonces no se habilita el nuevo hospital El Salvador? O sea, mejor dicho, ¿por qué no se recibe más gente en el hospital de Salvador? Ajá. Esa es una de las grandes dudas ahorita, procurador. Es correcto, sí. La idea central
que se dijo desde el Ejecutivo en relación al Hospital El Salvador estaba diseñada para descongestionar el sistema hospitalario nacional. Descongestionarlo en el sentido que se iba a atender a personas delicadas de COVID, ¿verdad? Entendiendo que las personas que estuviesen leves, que pudiesen ser atendidas en otro centro hospitalario sin generar afectaciones. Pero hoy día sabemos, según la noticia, que no se está recibiendo muchas personas en el Hospital El Salvador. Esperemos que la fase 2 igual se concluya. La fase 3 está un poco difícil que la concluyan en estos días. Pero también eso ha generado afectación a las personas que tenían previo a la emergencia un tratamiento médico por una enfermedad preexistente. Estas personas, ustedes recordarán que se ofreció transporte gratuito para ellos, pero no funcionó esa medida, que se le iba a dar transporte a quienes tuvieran atenciones de insuficiencia renal o de alguna otra enfermedad de carácter preexistente. No funcionó y la gente lo denunció en los diferentes medios. Entonces, y ahora la población de esa condición no está consultando. Yo le voy a poner el ejemplo claro de mi mamá. Mi mamá, yo le he dicho que no consulte en el hospital porque la posibilidad de que se contagie en el hospital es muchísimo más grande, ¿verdad? Entonces, como ella, hay muchísimas personas que no lo están haciendo. Sí, usted se refiere a las personas que para darle seguimiento a su tratamiento médico. ¿Verdad? Correcto. Desde marzo se suspendieron, por ejemplo, en el Seguro Social, desde marzo se suspendieron las citas. Es correcto, así es, se han suspendido todas las consultas y los tratamientos a todas las personas. Así es. Procurador, solo para no dejar esta pregunta en el aire y que no digan que lo teníamos aquí y no le preguntamos. La investigación que hizo, o la publicación más bien, que hizo un periódico digital, específicamente la página sobre el caso de un periodista del Faro, eso también es producto del análisis o de la observación por parte de la Procuraduría, o digamos que la pieza periodística no reúne los requisitos como para que se tome como un caso para abrir posible de abrir un expediente. Estamos hablando de denuncia o de acoso en el Faro, ¿verdad? En el Faro, sí, en una fiesta en un lago. Sí. Nosotros en ese caso en particular, como dije al inicio, no emitimos un comunicado, un pronunciamiento rechazando ¿cómo se dice? ¿Pronunciándose? Sí, pronunciando en contra de esos hechos, porque la PDH lidera la Mesa de Protección a Periodistas. Ajá. En ese espacio confluyen APES, la Colectiva Feminista, la Red ARPAS, ¿cómo se llama la otra? La Asociación de Periodistas del Salvador, la IDUCA, FESPAD, y como mesa se decidió hacer un pronunciamiento en el cual condenamos el hecho, ¿verdad? Repudiamos el hecho que se genere tipo de acoso en contra de mujeres y además que era una mujer periodista. Y hacíamos el llamado para que la violencia de género se investigara y se enjuiciara, pero que no se instrumentalizara o se revictimizara a las personas. Eso lo hicimos en comunicado el día 4 de julio, en el que también pedíamos a la Fiscalía General investigar de forma oportuna todos los casos de violencia hacia mujeres periodistas y no de una forma selectiva. Igual hacíamos el llamado al presidente de la República para que abordara de una manera integral la investigación de todos los hechos, no solamente ese, sino de todos los que se habían hecho, y se retomara el convenio que con APE existe, el cual incluye la adopción de procesos de formación de género a periodistas y la creación de políticas institucionales para medios de comunicación. A la misma Corte Suprema de Justicia que a través de los juzgados especializados se administrara pronta y cumplida justicia a favor de mujeres periodistas que han sido víctimas de violencia en sus diferentes modalidades. Entonces, por esa razón, como procurador no hice uno porque podría ser contraproducente, tomando en cuenta que como mesa habíamos concertado la publicidad de en donde rechazábamos, por supuesto, y condenamos, por supuesto,
ese tipo de hechos y pedíamos que se investigara porque no puede quedar en esa condición. O sea, básicamente lo que le piden a la fiscalía es que sea parejo, o sea, que investigue parejo. Es correcto, así es. Ajá, para hablar como ya debe ser. En Bueno, términos... y el fiscal se pronunció, Tony, me recuerdo en Twitter, ¿verdad? Y dijo que iban a investigar también sobre esta situación. Sobre ese caso del Faro, creo que sí, también. Ajá, Sí. también se Sí, lo pronunció hizo. Sí. el fiscal general de la República. Muy bien. Bueno, Entonces, a la Procuraduría, como parte de esta mesa, procurador, darle seguimiento a la investigación abierta por la Fiscalía. Así es correcto. Tiene usted razón. Muy bien. El llamado ahorita entonces que hacemos a través de este programa, entonces, para ayudarle a la Procuraduría a realizar mejor su trabajo es al Ministerio de Salud. Que los capaciten, que lleguen ya a capacitarlos rápidamente para que puedan seguir haciendo su trabajo de campo, pero manteniendo las normas y los requerimientos de bioseguridad para que el personal de la PDDH no se contagie, pero que se sigan garantizando los derechos humanos de la población. Es correcto, justamente, gracias por retomarlo, es el llamado que hacemos al señor ministro de Salud, don Francisco Alaví, para que de manera pronta designe un equipo que pueda generar la capacitación instructiva al personal de la PDH para el uso de los trajes fase 3 y con ello pues poder hacer las verificaciones que la Constitución nos obliga a realizar en diferentes actividades del Estado en relación a las personas por posibles afectaciones de derechos fundamentales. Muy bien. Ok, son las 9:09, Tony. 9:09, sí, agradecemos su tiempo, procurador, y el haber tomado la entrevista. Gracias a ustedes por la invitación y siempre es una buena oportunidad para expresarle a la población el trabajo que estamos haciendo y reiterar el compromiso de estar vigilante de toda la actividad del Estado, indistintamente el funcionario o funcionaria que sea, que pueda generar afectaciones a derechos de la población. Muy bien, gracias, procurador. Gracias. Nosotros... Gracias. Y hay un Sudagrip, procurador, Sí, por favor, porque vamos a hacer. lo escuché afectado de la garganta toda la entrevista. Sí, ni modo, así es. Bueno,